El mármol blanco del café Lucenera parecía brillar más que nunca esa tarde, como si incluso los suelos supieran que algo importante estaba por suceder. Isabella Sterling entró sin mirar atrás, sin detenerse a contemplar el diseño milimétricamente lujoso del lugar. Ya lo conocía. De hecho, ayudó a financiar su apertura en una ronda privada de inversión. Su andar era preciso, casi coreografiado, con la seguridad de quien no solo está acostumbrada a ser la persona más importante en una habitación, sino también la más temida. Sus tacones resonaban con ritmo firme, como golpes de un reloj que no perdona. La figura que proyectaba era perfecta, alta, delgada, envuelta en un abrigo negro que caía con elegancia, gafas oscuras que ocultaban más que el color de sus ojos. Era belleza en versión ejecutiva, y sin embargo, a cada paso, lo que realmente dejaba tras de sí era frío. El tipo de frío que se instala en el pecho cuando una mujer ha aprendido a no necesitar de nadie. Su rostro no mostraba emoción, salvo esa ligera contracción en las comisuras de los labios. No una sonrisa, sino un gesto aprendido para simular cortesía. Isabella tenía 34 años y dirigía uno de los fondos de inversión más agresivos del mercado. Meridian Capital había sido su cruzada personal, su ascenso sin red de seguridad. Había dejado atrás amistades, relaciones, incluso vínculos familiares, todo en nombre de un éxito que ahora parecía más decorativo que vital. Vivía en un penthouse con paredes de vidrio y suelos de mármol, siempre reluciente, siempre silencioso. Sus días eran planillas, decisiones millonarias y reuniones interminables. Su soledad, sin embargo, no era un accidente. Había sido cuidadosamente construida, como una muralla. 3 años atrás, el amor había dejado de ser una opción. Lo había dejado plantado todo, corazón, dignidad, promesas, en la Catedral de San Patricio. Él huyó con su asistente contable, con la que compartía no solo las cuentas, sino también los secretos. El vestido de $40,000 que ella usaba entonces colgó en la sacristía como un chiste cruel. 200 invitados la vieron transformarse en minutos, de prometida sonriente a espectro furioso. Desde entonces, no había vuelto a hablar de amor, no con palabras sinceras. Cruzó el café como quien recorre un campo de batalla y cuando llegó a la mesa designada, lo vio. Ethan, camisa azul clara, manos grandes, algo torpes en apariencia, con manchas oscuras que gritaban «taller mecánico». No se levantó como los hombres de su mundo, solo la miró con un leve gesto de cabeza. No era arrogancia, era otra cosa, algo más profundo. Su mirada era firme, pero no desafiante, como si ya supiera lo que ella iba a decirle. Chloe, su amiga de infancia, la única persona a la que aún respondía sin condiciones, había organizado ese encuentro. Dijo que era una buena idea, que necesitaba una conversación que no incluyera índices bursátiles ni adquisiciones hostiles, que le haría bien hablar con alguien real. Pero la realidad, pensó Isabella mientras tomaba asiento, no tenía cabida en su agenda. Ella no tenía tiempo para pérdidas, ni para mecánicos, y sin embargo, algo en su nuca se tensó. La sensación inequívoca de que estaba a punto de cambiar algo. No sabía qué, pero lo presentía, como una corriente de aire frío antes de la tormenta. Desde la ventana se veía parte de la calle adoquinada. El reflejo del tráfico de la ciudad no alcanzaba a entrar del todo al café. En su lugar, la luz cálida de las lámparas y el murmullo controlado de la clientela de alto perfil construían un ambiente perfectamente curado. Pero en esa perfección, en esa falsa tranquilidad, algo desentonaba. No era Ethan, era algo más, como si en el aire flotara una tensión imperceptible. La conversación comenzó con formalidades tensas, pero lo que más le llamó la atención no fueron sus palabras, sino cómo movía las manos. Preciso, medido, como alguien que mide más de lo que dice, como si supiera algo que ella aún no. Isabella no lo sabía aún, pero ese hombre, a quien ya había condenado en silencio por su ropa sin etiqueta y sus manos manchadas, sería quien, en menos de una hora, interpondría su cuerpo entre ella y una bala. Isabella se acomodó en la silla con la misma elegancia con la que se firma una sentencia. Observó el latte humeante frente a ella y no lo tocó. Su mirada, fría y clínica, recorrió el rostro del hombre sentado al otro lado de la mesa como si evaluara un activo depreciado. Ethan sostenía la taza con ambas manos, con los codos ligeramente separados del cuerpo. Un gesto simple,
pero que a Isabela le pareció revelador. No había nerviosismo en él, tampoco prisa, y eso la irritaba. «Así que tú eres el mecánico», dijo, sin molestarse en ocultar el tono mordaz. Ethan no respondió de inmediato, solo levantó la vista y sostuvo su mirada por unos segundos más de los que resultaban cómodos. No había desafío, pero tampoco sumisión. «Y tú la ejecutiva que odia el café, pero lo ordena para parecer accesible», respondió con suavidad. Ella parpadeó una vez, sorprendida, no porque estuviera equivocada, sino porque la precisión le molestó. Lo estudió con más cuidado. No era solo un tipo con manos manchadas de grasa. Había algo más. Una postura que parecía demasiado consciente del entorno, como si no dejara de vigilar algo que ella no veía. «Chloe dijo que sabías de coches clásicos», añadió, enderezando la espalda. «Supongo que también exageró en eso». Ethan sonrió apenas. Esa clase de sonrisa que no busca caer bien, sino señalar que no está jugando el mismo juego. ¿Sabías que el motor del Jaguar XK120 de los años 50 tiene más similitudes con una máquina de coser que con un coche moderno? Preguntó sin esperar respuesta, y sin embargo aguanta más presión que un ejecutivo promedio. Isabela rió por primera vez, pero sin humor. ¿Esto es parte del encanto de chico humilde o de ex militar? Chloe mencionó algo sobre eso. Ethan dejó la taza sobre la mesa, observó la entrada del local por encima de su hombro. Luego la miró con una expresión que no encajaba con el tono casual de la conversación. «¿Te importaría si cambiamos de lugar?», dijo con una voz tranquila pero cargada de firmeza. «Prefiero tener vista directa a la entrada». Isabela frunció el ceño. «¿Paranoia o hábito?» «Precaución», contestó. «Nunca he sido muy fan de sentarme de espaldas a una puerta». Isabela estaba a punto de soltar un comentario sarcástico, pero algo en su tono, algo en su rostro, la detuvo. Era como si una corriente subterránea se hubiese activado en él, y ella, aunque no lo entendía, lo sintió. Cambiar de asiento no era algo que solía hacer. Era una cuestión de dominio, de control. Pero, contra toda lógica, se levantó, rodeó la mesa y se sentó frente a la puerta, como él pedía. Ethan ocupó su lugar y bajó la voz. «No quiero alarmarte, pero necesito que me sigas el juego por un momento. No preguntes. Solo haz lo que te diga, ¿de acuerdo?» Ella lo miró como si evaluara la posibilidad de que estuviera bromeando. Pero no lo estaba. Su tono no dejaba espacio para bromas. Entonces, sin más, lo vio mirar hacia la esquina del local con detenimiento. 3 hombres. Uno en la barra, otro cerca del baño. El tercero finge leer el menú junto a la puerta. Murmuró apenas. No vinieron por café. Isabela volvió la vista con disimulo, sin saber exactamente qué buscar. A primera vista no había nada anormal, pero Ethan no quitaba la vista del entorno. Se había tensado sin parecerlo. Respiraba por la nariz, lenta y calculadamente. Se acomodó en la silla como si midiera ángulos. Su mano derecha se deslizó bajo la mesa, donde tenía en el bolsillo algo que Isabela no alcanzaba a ver. «¿Qué está pasando?», preguntó por fin. «No lo sé aún», dijo él, «pero si tengo razón, va a pasar algo en los próximos 30 segundos». La incredulidad de Isabela duró exactamente 18 segundos. La camarera que se acercaba a la mesa con 2 nuevas tazas tropezó de pronto. La bandeja voló por el aire. El estallido de porcelana contra el suelo pareció romper el hechizo del lugar. En ese instante, el hombre junto a la puerta se levantó de golpe y al abrir su chaqueta dejó ver lo inconfundible, el cañón negro de una Glock. «¡Todos al suelo! ¡Esto es un asalto! Nadie se mueve y nadie muere». El grito reventó la calma del lugar como una bomba. Mesas volcadas, gritos, cristales rotos. El murmullo habitual del café se convirtió en caos en cuestión de segundos. Isabela no se movió, no por valentía, sino porque su cuerpo se negó a obedecerle. Volvió a tener 7 años, escondida en un armario, mientras su padre gritaba y golpeaba las paredes. Mientras su madre lloraba en el suelo, todo su éxito, toda su frialdad, no servían de nada ahora. Ethan actuó sin titubeos. La sujetó por la muñeca con fuerza y la arrastró al suelo, cubriéndola con su cuerpo como si fuera una barrera. Su voz era otra, una que no admitía réplica. «Respira. No te muevas. No los mires. No hables». Isabela no entendía cómo aquel hombre, al que minutos antes había despreciado, se movía con la eficacia de una máquina entrenada para la guerra. Lo veía calcular, anticipar, reaccionar. Su pecho subía y bajaba, pero sus ojos no parpadeaban. Había vuelto a ser soldado,
Los 3 hombres se movían con coordinación, no eran novatos. Uno gritaba órdenes, otro recogía pertenencias y apuntaba a los clientes, y el tercero, el que estaba más cerca de ellos, tenía la mirada perdida, como si ya no estuviera allí. Ethan lo vio. Lo conocía. Ese tipo de vacío en los ojos lo había visto en Afganistán. Lo había visto en sí mismo. Y entonces, de pronto, giró la cabeza hacia Isabela. Cuando te diga que corras, vas a ir a la cocina. Hay una salida trasera, no pienses. Solo corre. ¿Entendido? Ella tragó saliva. Asintió. Lo único que podía hacer era obedecer. Lo que no sabía, lo que aún no comprendía, era que aquel desconocido que olía a grasa de motor estaba dispuesto a morir para protegerla, y que su vida, en ese instante, había dejado de ser una rutina de acero y cifras, porque nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después de ese día. El suelo estaba helado bajo las rodillas de Isabela. El mármol que siempre había asociado con sofisticación, ahora le arrancaba calor, y con él, certezas. A su alrededor, las siluetas encorvadas de los clientes se desdibujaban entre las sombras del caos. Una taza rota seguía girando lentamente en el suelo, como si se resistiera a aceptar el fin de la quietud. El aroma del café, antes reconfortante, se mezclaba con el sudor, el miedo y el aliento ácido del pánico. Ethan seguía junto a ella. Su cuerpo tenso, alerta, cada músculo parecía responder a un código que ella no entendía. No temblaba, no hablaba, solo respiraba con ritmo calculado, los ojos fijos en los movimientos de los asaltantes, y en esa quietud forzada, mientras el estruendo de un plato cayendo contra el suelo se mezclaba con un grito apagado de alguien al fondo, Isabela sintió una voz familiar susurrar desde dentro. Otra vez no. Volvió a tener aquella imagen entre las sienes, la sacristía vacía, el velo en sus manos, los invitados incómodos evitando su mirada, las cámaras de los reporteros captando el momento en que su mundo colapsó. Pero no fue solo el abandono, fue la humillación, la certeza de haber creído en alguien, de haber confiado. Y entonces todo se quebró. Desde aquel día, cada gesto amable lo traducía como manipulación, cada acercamiento como debilidad. Se convirtió en su propio muro, y ahora estaba aquí, encogida bajo una mesa, dependiendo de un hombre que no conocía, que había juzgado con la facilidad de quien confunde callar con no saber. Un leve movimiento de Ethan la sacó del torbellino. Sus labios se movieron sin hacer ruido, y luego su voz le llegó apenas como un murmullo. El de la barra está nervioso. Mueve el arma como si le quemara las manos. Si alguien va a romper el equilibrio, es él. Ella asintió sin saber qué hacer con esa información. En su mundo, se analizaban mercados, no miradas, se tomaban decisiones, no se reaccionaba con instinto. Nunca se había sentido tan ajena a su propio cuerpo. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó, la voz hecha un susurro tembloroso. Ethan dudó un segundo. Luego, sin dejar de vigilar, respondió. 8 años en operaciones especiales. Afganistán, Somalia, lugares de los que no hay postales. El nombre Afganistán retumbó en su mente como una explosión silenciosa. De pronto, comprendió. No eran gestos aleatorios ni paranoia, era experiencia, dolor reciclado en eficiencia. Y ahora, empezó a decir. Ahora soy mecánico, interrumpió. Tengo una hija de 7 años. Arreglo motores viejos porque ella necesita a alguien que esté en casa por las noches. Silencio. Isabela lo miró con una nueva lente. Aún había dudas, pero algo se quebró dentro. Una fisura en su rigidez, en su juicio anticipado. Yo no sabía, murmuró. No tenías por qué saberlo, dijo él con una calma extraña. Me miraste y viste lo que querías ver. No te culpo. Es lo que todos hacen. Un grito estalló al fondo. Alguien forcejeaba. Isabela sintió su corazón golpearle las costillas como si quisiera huir por sí solo. Ethan se tensó aún más. Ella se acercó apenas. ¿Qué va a pasar? Aún no lo sé. Pero lo que sí sé es que estamos en medio de algo más grande. Esto no es un robo improvisado. Están demasiado coordinados, demasiado nerviosos. Alguien está desesperado. La desesperación. Esa palabra la atravesó. La conocía. La había sentido cada noche después del escándalo. La había transformado en éxito, sí, pero también en hielo. ¿Y si había confundido fuerza con frialdad todo este tiempo? Ethan de pronto giró el rostro hacia ella. La miró con intensidad, pero sin dureza.
¿Por qué estabas tan tensa desde que llegaste, incluso antes de que todo esto pasara? Isabela tragó saliva. No solía hablar de sí misma, menos aún en momentos de crisis. Pero en ese instante, tal vez por el encierro forzado, tal vez por el hombre que no la juzgaba, algo se abrió. Porque esto, una cita, un desconocido, sentarme sin defensas, me resulta insoportable, confesó con un susurro. No confío en nadie. No puedo. Él asintió como si entendiera sin necesidad de más detalles. El trauma no siempre se ve. A veces se disfraza de éxito o de sarcasmo. Isabela sintió el impacto de sus palabras, se sintió vista, por primera vez en mucho tiempo. Y eso era aterrador. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cómo sobrevives a todo lo que viste? Ethan bajó la mirada apenas, como si un recuerdo lo hubiera alcanzado. No sobrevivo. Solo funciono. Por Lily. Ella es mi brújula. Si me pierdo, pienso en ella. Es lo único que me mantiene completo. Y ahí estaba. Su secreto. No era un pasado condecorado. Era el presente lo que lo sostenía. La necesidad de proteger algo pequeño, puro, mientras ella, rodeada de lujos, no tenía a quién proteger. Un nuevo grito interrumpió la intimidad. Esta vez más cerca. Ethan volvió a cambiar. El soldado otra vez al frente. Están perdiendo el control, dijo. Uno de ellos acaba de amenazar a una pareja mayor. Quieren que alguien reaccione. Quieren justificar algo más violento. Isabela se encogió. Por un instante pensó en su madre, en los gritos, en los portazos, en cómo se prometió no volver a ser una niña asustada. Y sin embargo, ahí estaba, temblando en el suelo, deseando que ese hombre que apenas conocía no se moviera de su lado. Sintió que la vulnerabilidad la cubría como una marea, y no luchó contra ella, porque esta vez, por alguna razón, no estaba sola. Una bandeja cayó al suelo a pocos metros. No fue un accidente, sino una maniobra deliberada de uno de los asaltantes para generar más confusión. Los fragmentos de porcelana se dispersaron como metralla por el suelo. El sonido fue seco, como un disparo encubierto. Isabela instintivamente se encogió. Ethan no. Él levantó la cabeza apenas un centímetro, como un animal que ha olido el peligro con exactitud quirúrgica. El más joven de los tres hombres, el de los ojos nerviosos y la pistola temblorosa, se acercaba al centro del local, apuntando a una pareja de ancianos. Su voz temblaba al exigir relojes, carteras, anillos. Cuando el anciano se demoró, el chico le propinó un empujón brutal que lo arrojó al suelo. La mujer gritó. El ladrón rió, pero fue un sonido agudo, tenso, más cerca del colapso que del triunfo. Ethan observaba. Lo dejó acercarse, esperó. Había una jarra de vidrio a su alcance, aún medio llena de agua. Isabela lo vio tensar los dedos como si midiera el peso en su mente, calculando la trayectoria. En cuestión de segundos, el chico estaría a su alcance. Ella quiso detenerlo, pero algo en la postura de Ethan la hizo callar. Y entonces el movimiento fue tan limpio, tan preciso, que casi no pareció real. La jarra salió disparada de su mano y se estrelló contra la sien del joven con un golpe húmedo y brutal. El cuerpo cayó de inmediato, la pistola patinando lejos. Un gemido apagado se perdió entre los gritos del café. Ethan se levantó de un salto, recogió el arma del suelo y la descargó con la eficiencia de quien lo ha hecho cientos de veces. Isabela apenas tuvo tiempo de respirar antes de que él la levantara casi en vilo y la arrastrara tras el mostrador. El vidrio del ventanal estalló segundos después, cuando una bala cruzó el espacio donde ella había estado. Se cubrió los oídos por el estruendo. El corazón le martillaba en las costillas como si quisiera escapar de su cuerpo. Sus tacones rotos le hacían difícil seguirle el paso. Pero Ethan no se detenía. Él la movía como se mueve una pieza valiosa, con firmeza y cuidado, pero sin dudar. Detrás del mostrador, ambos respiraban con dificultad. Isabela, con la espalda contra el refrigerador de postres, trataba de no hiperventilar. Ethan revisó rápidamente el cargador. No quedaban muchas balas, lo suficiente para proteger, no para atacar. Dos hostiles, murmuró casi para sí. El líder está usando a una mujer como escudo. El otro se mueve hacia el pasillo izquierdo, está flanqueando. Su mente trabajaba con precisión milimétrica, y aún así, su respiración delataba el esfuerzo. La manga de su camisa se tiñó lentamente de rojo. Isabela lo vio y sintió como una punzada le atravesaba el pecho. Estaba herido. No lo había dicho. No había mostrado dolor. Se mantenía de pie por puro control.
Ethan giró hacia ella y le tomó el rostro con una sola mano. Cuando me mueva, corres por esa puerta. Llega al callejón. No mires atrás. No pienso dejarte, dijo Isabela sin pensarlo. Él no discutió. Solo la miró como quien ya está acostumbrado a que no le obedezcan, pero tiene que intentarlo igual. Luego se asomó y volvió a cubrirse. Al otro lado del local, el líder del grupo levantó la voz. «Sal de donde estés, héroe, o empiezo a matar civiles». Ethan cerró los ojos un segundo. Las palabras pesaban más que las balas. Salir era exponerse, pero no salir era condenar a inocentes. Contó hasta 5. Abrió los ojos. «Necesito ganar tiempo», dijo. «Lo justo para que corras». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y admiración. Y también con miedo. Ese hombre que ella había juzgado, ese mecánico, ese extraño, se estaba ofreciendo por ella. Por todos. Un grito agudo cortó el aire. Era una niña. Ethan se tensó. Se asomó y lo vio. El líder sostenía a la pequeña frente a él, el arma contra su sien. La madre lloraba de rodillas. Ethan se incorporó lentamente. Caminó hasta donde podía ser visto. Dejó el arma sobre el mostrador y levantó las manos. Su silueta se ofrecía, desnuda de protección, de ventajas. Solo él. Carne, hueso, voluntad. «No tienes que hacer esto», dijo con voz firme. «Mataste a mi hermano», rugió el hombre, «por unas carteras». «No está muerto», respondió Ethan. «Está inconsciente. Una fractura, tal vez, pero está vivo. Pide un médico. Suéltala. Aún puedes elegir». Por un instante, el líder titubeó. La pistola bajó apenas, y entonces todo se precipitó. El segundo asaltante, el que flanqueaba por la izquierda, perdió el control. Tal vez por miedo, tal vez por drogas. Giró su arma directamente hacia Ethan, y fue Isabela quien se movió. No pensó, no midió, no calculó riesgo, solo vio el peligro y reaccionó. Lanzó hacia la pared, arrancó un extintor de emergencia, lo sostuvo como si pesara el doble de su propio cuerpo y lo lanzó con todas sus fuerzas. El golpe resonó en seco contra el cráneo del atacante. El disparo se desvió hacia el techo. El cuerpo cayó como un saco sin alma. El líder, en shock, apretó el gatillo en reflejo. Ethan, más rápido, desvió el cañón. El vidrio del ventanal se hizo añicos. Rodaron por el suelo, forcejeando entre cristales y café derramado. Fue brutal, fue corto, y terminó con Ethan inmovilizando al hombre con una llave de estrangulamiento, apenas el tiempo justo para no matarlo. Jadeando, cubierto de sangre, suya y ajena, se dejó caer de rodillas. El sonido de las sirenas se colaba ya por las rendijas de la realidad. Isabela, aún con el extintor en la mano, lo miró. Su traje destrozado, sus piernas temblorosas, el maquillaje corrido, pero sus ojos brillaban. Había tomado una decisión. Había cruzado una línea. Ya no había marcha atrás. El sonido de las sirenas crecía como una marejada que se aproximaba sin freno. El eco de los disparos aún vibraba en el aire, mezclado con el llanto de los clientes, las órdenes erráticas de los asaltantes reducidos al silencio y la respiración entrecortada de Ethan. El líder del grupo, inconsciente, yacía a pocos metros, mientras el otro atacante, el que había flanqueado por la izquierda, se retorcía aún semi-inconsciente, con el rostro ensangrentado por el impacto del extintor. Isabela bajó el brazo por fin. El extintor cayó con un golpe metálico sobre el suelo. Le dolía todo el cuerpo, desde los músculos de la espalda hasta la mandíbula, pero no era por el esfuerzo físico, era otra cosa. Era el dolor de haber vivido desconectada del mundo, de haber construido una torre tan alta que ya no podía ver el suelo. Y ahora, el suelo estaba cubierto de sangre. Ethan cayó apoyado sobre una rodilla, con la mano sobre el costado herido. Su rostro estaba blanco, cubierto de gotas de sudor, pero no soltaba ningún quejido. Sus ojos buscaban a Isabela. Cuando la encontraron, se suavizaron por primera vez desde que todo comenzó. Ella se arrodilló a su lado, aún sin comprender cómo había llegado hasta allí. No entendía el temblor en sus manos, ni la forma en que sus emociones se le desbordaban por los poros. Tampoco entendía cómo un hombre podía tomar una bala sin pensarlo 2 veces por alguien que no conocía. «Estás herido», susurró, estirando el brazo hacia él con torpeza. «Es superficial», mintió Ethan. El chaleco lo detuvo en parte, pero ella ya había visto la sangre. La mancha se extendía con lentitud, oscura, viva. No era superficial, no del todo.
La adrenalina aún lo sostenía, pero eso no duraría mucho más. Los primeros agentes irrumpieron por la puerta delantera. Uniformes, armas levantadas, voces gritando órdenes entre el estruendo de los cristales rotos. Ethan alzó ambas manos con lentitud, Experiencia precisa de quien sabe que, incluso después de salvar vidas, puede parecer amenaza si no actúa con cuidado. Se dejó caer de rodillas, las palmas abiertas, los hombros tensos. No hizo un solo movimiento brusco. Uno de los oficiales lo empujó al suelo con fuerza. Isabela se interpuso de inmediato, gritó su nombre, tratando de explicar, pero fue otro agente quien la sujetó por los hombros y la apartó. «¡Él no es uno de ellos! ¡Él nos salvó!», exclamó ella, jadeando, pero su voz se ahogó entre otras decenas. En segundos, el caos volvió a un orden forzado. Esposas, armas aseguradas, sospechosos reducidos. Los paramédicos entraron justo después con camillas, mantas, linternas. Uno de ellos se agachó junto a Ethan y empezó a rasgar su camisa, que ahora estaba empapada de sangre. Isabela, liberada del agarre del oficial, volvió corriendo a su lado. Se arrodilló sin importarle el mármol, ni el polvo, ni el estado de su propia ropa. Y entonces lo vio, no la herida, sino lo que la ropa rasgada reveló bajo la piel, cicatrices, no una ni dos. Eran decenas, algunas rectas y limpias, otras torcidas, marcas de metralla, de quemaduras, de cortes. Eran historias escritas en carne, huellas de decisiones imposibles, de pérdidas, de batallas que no se contaban con palabras. Se le secó la boca. Aquello era real. Él era real. No una fantasía idealizada de humildad o valentía. Era un hombre roto que aún caminaba, y ella, durante más de una hora, lo había visto solo como una caricatura, el mecánico, el tipo sencillo, una anécdota de mal gusto para contar después. Y ahora él había sangrado por ella. «Dios mío», murmuró sin darse cuenta. «¿Qué te hicieron?». Ethan giró levemente el rostro hacia ella, aún con los dientes apretados por el dolor. «No me lo hicieron», susurró. «Lo elegí. Cada cicatriz es una decisión, a veces la correcta, a veces no tanto». Ella lo miró y, sin saber por qué, le sostuvo la mano. «¿Tienes a alguien que pueda cuidar de tu hija?», preguntó con la voz rota. Ethan parpadeó. La pregunta era práctica, urgente, necesaria, pero también le dolió, porque la respuesta era no. La señora Chen, una vecina, «Pero Lily me espera a las 3. Salen temprano hoy. Ella se preocupa si no me ve». Isabela no lo pensó, no lo consultó con su instinto de autopreservación, ni con su sentido del control. Lo dijo como quien decide algo irrenunciable. «Yo iré por ella». Ethan abrió los ojos del todo. La miró como si no pudiera creer lo que oía. Esa mujer, la misma que, menos de 2 horas antes, lo había despreciado en voz alta, ahora le ofrecía algo que nunca pedía a nadie: confianza. «No tienes que hacerlo», murmuró. «No lo hago por obligación», respondió. «Lo hago porque quiero, porque... porque acabas de salvarme la vida. No sé cómo agradecer eso, pero sí sé empezar por algo». La mirada de Ethan tembló un instante. No por debilidad, sino por emoción. Se dejó caer con más peso en la camilla mientras los paramédicos lo subían con cuidado. Ella anotó el nombre de la escuela, la dirección, el contacto autorizado. Los ojos se le nublaban, pero no por el dolor. Era otra cosa. Era la certeza de que algo se había roto y al mismo tiempo reparado en ese lugar. Cuando se marcharon, Isabela se quedó unos segundos en el umbral del café destruido. Observó los ventanales hechos trizas, las mesas volcadas, las tazas rotas. Su reflejo, multiplicado en los fragmentos de vidrio, ya no parecía el mismo. Era ella, pero no como antes. Se marchó sin mirar atrás. Esa tarde, el penthouse la recibió en silencio, como siempre. Luces cálidas, mármol reluciente, aromas de limpieza. Pero ahora no era un templo, era un museo de lo que había sido. Cada premio, cada portada, cada contrato enmarcado, le supo a cartón mojado. Se acercó al vestidor, frente a decenas de trajes de alta costura, zapatos de diseñador, carteras perfectamente alineadas, sintió una extraña incomodidad, como si ya no encajara en esa vida, como si se hubiera vestido durante años para un papel que no le pertenecía. Eligió unos jeans sencillos, un suéter beige que encontró en una caja olvidada del fondo y un par de zapatillas que creía haber regalado. En el espejo no se vio menos poderosa, se vio más humana. Con 2 cafés en la mano y una bolsa de papel con libros ilustrados,
Tomó el ascensor sin decir una palabra. Había una niña que esperaba a su padre, y ella iba en camino a conocerla. El banco del parque estaba frío, pero a Isabela no le importó. Se sentó con cuidado junto a Ethan, que vigilaba en silencio los movimientos de Lily en los columpios. Llevaba una camiseta sencilla, un vendaje visible bajo el costado y un gesto de dolor que apenas dejaba asomar. Aún así, estaba allí, cumpliendo su promesa de ser un padre presente. Cuando la vio, le hizo un pequeño espacio a su lado sin decir nada. Ella se sentó con una torpeza que no era física, sino emocional. Era la primera vez que estaba con alguien sin esconderse tras una fachada, sin discursos, sin títulos, solo con el café en la mano, ya frío, y la bolsa de libros en la otra. La niña fue la primera en hablar. ¿Tú eres la princesa?, preguntó con naturalidad desarmante. Isabela la miró sin comprender del todo. Papá dijo que iba a ver a una princesa hoy, alguien que vive en una torre muy alta y no baja mucho. Isabela tragó saliva, volvió a mirar a Ethan, que desvió la mirada, incómodo. Le dije que eras exitosa, aclaró él, sin fuerza. También dijiste que era triste, añadió Lily con brutal honestidad infantil, que a veces la gente construye torres tan altas que se olvidan de cómo bajar. Las palabras la atravesaron con más precisión que cualquier análisis financiero. En ese momento entendió que había estado más perdida de lo que jamás se permitió admitir, que no era el poder lo que la sostenía, sino el miedo a necesitar a alguien. Pero allí estaba, bajando, y no se sentía débil, se sentía viva. Con el tiempo, el mármol del penthouse se volvió menos importante. Aprendió a escuchar, a equivocarse sin esconderse, a construir puentes donde antes levantaba muros. Aprendió que la fuerza no estaba en controlar cada detalle, sino en dejarse sorprender, en confiar. Las rutinas cambiaron. Las reuniones fueron interrumpidas ocasionalmente por risas de niña, por dibujos en su escritorio, por cafés compartidos sin pretensiones. Y cada vez que el pasado intentaba arrastrarla, ella recordaba aquel momento en el suelo del café, el instante en que un desconocido se interpuso entre ella y la muerte, sin esperar nada a cambio. Y así, sin que nadie lo notara, la princesa bajó de su torre. A veces vale la pena detenerse en una historia como esta. Nunca se sabe cuándo un encuentro inesperado puede transformar una vida entera. ¿Quién sabe? Tal vez ustedes también tienen algo que compartir.